Prueba de hipótesis. El siguiente tema que vamos a tratar habla sobre las pruebas de hipótesis. Como hemos visto anteriormente, vamos a hacer pruebas de hipótesis para los parámetros. En este caso podemos estar hablando de promedios y proporciones. Una prueba de hipótesis estadística se llama hipótesis a una suposición o conjetura que se formula con el propósito de ser verificada en base a los datos de la muestra obtenida. Es decir, cuando nosotros hablemos de una hipótesis, es porque vamos a estar haciendo suposiciones. Y como se pueden dar cuenta, dichas suposiciones se tienen que llevar a la comprobación. Esta comprobación la vamos a hacer mediante una muestra, para poder determinar en un momento dado si los parámetros que encontramos son los reales. Ejemplo, el número promedio de alumnos que presentan algún problema de tipo sentimental en un semestre es de 34. El Departamento de Psicología sostiene que mediante ciertas actividades AFIS, esta cantidad podría reducirse hasta un promedio de 15 alumnos. Como se pueden dar cuenta, esta suposición de que se puede reducir hasta 15 alumnos se tiene que llevar a la comprobación. Cuando nosotros establecemos un proceso de hipótesis, tenemos que establecer cuáles van a ser estas. Entonces estamos hablando de dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se representa por H mayúscula subíndice 0 y la alternativa por H mayúscula subíndice 1. La hipótesis nula. En ella se supone que el parámetro de la población que se está estudiando tiene determinado valor. Mientras que en la hipótesis alternativa es la afirmación contraria a la hipótesis nula. Expresa lo que realmente creemos que es factible, es decir, constituye la hipótesis de investigación. En un momento dado, la hipótesis alternativa es lo que se cree que se va a cumplir, ¿verdad? La hipótesis nula siempre va a representar una igualdad, mientras que la hipótesis alternativa jamás lo hará. Para poder entrar de lleno al proceso de prueba de hipótesis, es importante relacionar algunos conceptos, como por ejemplo, nivel de confianza y significancia. El nivel de confianza está muy relacionado con lo que ya vimos en temas anteriores, como intervalo de confianza. Es ese intervalo que se forma. El nivel de confianza es la veracidad con la cual se va a realizar la prueba. 90, 95, 99% de confianza. Y el nivel de significancia es la posibilidad del error. Recordemos también aquí que si hablamos de una prueba con dos cortes, ¿verdad? Como en un intervalo, pues vamos a tener dos niveles de significancia. Si hablamos de una prueba de un corte, vamos a tener solamente un nivel de significancia, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Otro concepto que hay que tener muy en cuenta es el valor crítico. El valor crítico me va a servir en un momento dado para determinar los límites de la zona de aceptación con la zona de rechazo. La zona de aceptación está relacionado con el nivel de confianza y la zona de rechazo está relacionado con el nivel de significancia. Entonces, si vemos la curva, vemos que si hay una curva con dos cortes, vamos a tener dos valores críticos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Lo que esté del lado derecho, valor crítico, tendrá un valor positivo. El que esté del lado izquierdo, valor crítico, tendrá un valor negativo. Por lo tanto, todo lo que esté superior al valor crítico del lado derecho va a ser la región de rechazo. Todo lo que esté del lado izquierdo hacia el valor crítico va a ser la región de rechazo.
Y ese nivel de confianza pues va a ser mi zona de aceptación. Por lo tanto, los valores críticos determinan los límites entre la zona de rechazo y la zona de aceptación. Por lo tanto, son necesarios a la hora de establecer una regla de decisión para saber bajo qué condiciones rechazamos la hipótesis nula o la aceptamos. Para un proceso de prueba de hipótesis es necesario una metodología. Empezamos definiendo el problema. Posteriormente, es indispensable establecer las hipótesis nula y alternativa. Siguiente a eso, es necesario escoger la prueba más relevante y la distribución de probabilidad apropiada. Aquí es necesario tener las reglas. Bajo qué condiciones se utiliza una distribución Z, bajo qué condiciones se utiliza una distribución T. Posteriormente hay que escoger el valor crítico. El valor crítico sale de las tablas, de acuerdo a la distribución que se esté utilizando, de la tabla Z o de la tabla T. Para esto es necesario tener en cuenta, si hablamos de una tabla T o una muestra pequeña, el nivel de significancia y los grados de libertad. Pero si hablamos de una distribución Z, es necesario saber el nivel de confianza. Bajo esas condiciones, establecemos los valores críticos, ya sea para una prueba de una cola, de un corte, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, o una prueba de 2 colas. Posteriormente a eso, comparamos la prueba estadística, es decir, el resultado que me va a dar en mi fórmula, con el valor crítico establecido, el que encontramos en la tabla Z o T. Lo comparamos y calculamos la prueba estadística correspondiente. En función del resultado, determinamos, mediante la curva de Gauss-Jordan, si la prueba estadística cae en la región de rechazo o de aceptación, ¿verdad? Y en función de eso, aceptamos la hipótesis nula o la rechazamos. Resumiendo todo ese proceso, podemos establecer una prueba de hipótesis mediante 6 pasos. Número 1, se prepara la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Número 2, se selecciona el nivel de significancia alfa y el tamaño de la muestra. El nivel de significancia se especifica de acuerdo con la importancia relativa de los riesgos de cometer errores tipo 1 y tipo 2. Paso número 3. Se determina el estadístico de prueba y la distribución muestral apropiada, ya sea Z o ya sea T. 4. Se determinan los valores críticos que dividen la zona de rechazo y aceptación. Y mediante esto establecemos la regla de decisión. Número 5. Se recopilan los datos y se calcula el valor del estadístico de prueba. Número 6. Se toma la decisión estadística y se establecen las conclusiones. Es decir, aquí es en donde vemos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Es importante recalcar que estos 6 pasos son los que se deben de seguir cada vez que estamos resolviendo un problema de prueba de hipótesis. Y mediante un problema de prueba de hipótesis nos vamos a encontrar con que es necesario saber cuándo hablamos de una prueba de una cola o de 2 colas. Prueba de una cola. Cuando concluimos una prueba de hipótesis de una sola cola, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, el investigador determina si un parámetro particular de la población es mayor o menor a un valor predefinido. En este caso, solo un valor crítico de una prueba estadística es utilizado. En este tipo de pruebas, solo existe una región de aceptación o una de rechazo. Las condiciones bajo las cuales se va a dar una prueba de una cola nos los muestra el siguiente cuadro. Cuando nosotros hablamos de una prueba de una cola, es porque dentro de nuestra hipótesis alternativa estamos suponiendo un valor mayor
o un valor menor al promedio, si hablamos de promedios. Bajo esas condiciones, se establece entonces una hipótesis de una cola. Si hablamos de un valor mayor, por ejemplo, en el recuadro mayor a 80, el corte va a estar hacia el lado derecho. Si hablamos a un valor menor a 80, el corte de la curva va a estar del lado izquierdo. ¿Sí? Resumiendo, cuando dentro de nuestras hipótesis alternativas hablemos de una desigualdad, ya sea mayor que o menor que, hablamos de una prueba de una cola. El corte de la curva me lo va a dar la desigualdad. Si es mayor, va del lado derecho. Si es menor, va del lado izquierdo. Mientras que en las pruebas de dos colas, el investigador determina la probabilidad que un parámetro de la población esté dentro de cierto límite, ya sea bajo o alto. Por lo tanto, existen dos áreas de rechazo. De acuerdo al recuadro, en una prueba de dos colas, la hipótesis alternativa siempre va a ser una desigualdad. Mientras que la hipótesis nula siempre va a ser una igualdad. Gracias.